Bueno, buenas a todos. Así que, bueno, el título puede ser que sea un poco autoexplicativo, ¿no? O sea, adiós al viejo mundo feudal. Digamos que por ahí tendríamos que explicar un poco qué es lo que significaría la autodeterminación, ¿no? Que comporta, y aparte entender el mundo en el que estamos, ¿no? Que digamos que no cambió mucho desde milenios, ¿no? O sea, fue siempre el mismo. Por más que le cambie el nombre, eso sí, cambia el nombre, pero la estructura no. Así que digamos que ahí está, digo, lo único que podemos ver es que más apretan la tuerca, más la gente se despierta, ¿sí? O sea, cada acción que está haciendo el sistema, ¿no? Digamos que ya estamos llegando a esto. Yo creo que estamos llegando, por lo menos yo estaba difundiendo y había muchos, ya estamos llegando a la autodeterminación. Solamente que si analizamos un poco el sistema actual, cómo está hecho, eh, vemos como si fueran capas de ley, ¿no? O sea, cada capa esconde la capa anterior, ¿sí? Todavía, digamos, hay gente que cree que la Revolución Francesa fue la que nos dio, entre comillas, la libertad, ¿no? Y que el sistema anterior no era un sistema que daba libertad de alguna forma. Yo empezaría desde ahí. No sé si alguien... obviamente las fechas y los números y los personajes me los confundo siempre, pero por lo menos como un pantallazo general para llegar después a la autodeterminación, ¿no? O sea, por un lado está todo el proceso, digamos, de bueno, voy a hacer un excursus para llegar hasta ahí, antes de esto, ¿no? Está el proceso que de la nada aparece una civilización como la Sumeria, Siria, babilonese, de Babilonia, de la nada aparece todo esto, ¿no? Bueno, según dicen es por el sedentarismo y quien logra, digamos, hacer la diferencia es el quien tiene acceso a los recursos, principalmente comida. Quien logra mantener y proteger a la comida por más tiempo, logra el poder de la sociedad, entre comillas, ¿no? Así que básicamente el mecanismo básico sería la necesidad de, la necesidad de alimentarse, ¿sí? Y en base a eso surge todo el resto del sistema. O sea que lo que era la antigua Babilonia, Sumeria y Asiria, el sistema actual, y ese es prácticamente ya el mismo en ese momento. Había un sacerdote, un monarca y después unos asesores, ¿sí? Eh, Esto después se transfirió a Roma, pero bueno, llegó la influencia de Grecia, donde inventaron la democracia, ¿no? En Atenas. Digamos que en Atenas nunca hubo democracia real, porque quien podía realmente decidir eran muy pocos, solamente hombres, solamente, digamos, gente que tenía un cierto estatus social, o sea que había esclavos y los esclavos no lo tenían, las mujeres tampoco. Entonces no se puede decir que era democracia, pero bueno, para ese grupo poblacional era una democracia, ¿sí? Y los cargos políticos eran elegidos por sorteo. Y se estima que por lo menos cada ciudadano ateniense que estaba en condiciones de asumir un cargo, una vez en su vida había asumido un cargo político, ¿sí? Entonces, bueno, podemos decir que era, digamos, que tenía un sentido, ¿no? Ese mecanismo. O sea, ahora nosotros para elegir los que se asumen cargos políticos que en realidad se llaman gobernantes y se autodenominan gobernantes, ¿no? Eh, Nosotros supuestamente los elegimos, pero en realidad los elegimos de una, digamos, de una abanico de posibilidades muy pequeñas, ¿no? Así que, o sea, ya fueron elegidos antes y te dicen, bueno, vos tenés que elegir entre el blanco y el negro o el amarillo. No, pero yo quiero el rojo. No, no, el rojo no está. Blanco, negro, amarillo. O sea, eso no es elección, ¿sí? Eso es ficción de elección.
Entonces, bueno, desde ahí ya no hay posibilidad de elección. La otra cosa importante notar es que el sistema, digamos que donde estamos, no es una democracia, sino un sistema representativo. O sea, teóricamente hay un representante cada cierto número de ciudadanos, ¿sí? Y como, digamos, el marco de gente que podía votar llegó a ser muy amplio, o sea, porque antes solamente este sistema representativo fue creado por la nobleza, por la monarquía. O sea, cuando llegó la Revolución Francesa, no es que ellos crearon un sistema nuevo, simplemente sacaron al rey de la posición en que estaba, o a la monarquía, a cierta monarquía, porque cierta otra siguió estando, pero el sistema representativo ya estaba hecho, o sea que había un representante de la iglesia, un representante de la burguesía y un representante de la nobleza, o una serie de representantes, y bueno, ellos aconsejaban al rey sobre lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Entonces, cuando se creó esta Revolución Francesa, que fue una revolución burguesa, digamos, en realidad, lo que se hizo fue adoptar ese sistema, en realidad extremizarlo, porque inicialmente se pusieron los personajes a la derecha y a la izquierda simplemente, ¿no? Y bueno, y desde ahí se creó el sistema representativo que usamos actualmente, ¿sí? Donde en realidad no llega al gobierno el mejor, sino llega el que fue transando a medida para llegar a ser elegido para poder ser postulado, ¿sí? ¿Esto por qué? Esto porque se crearon también los partidos políticos, ¿sí? Los partidos políticos servían para que la gente pudiera, digamos, orientarse en base a lo que supuestamente propone un partido u otro. Eh, Ahora no sé bien en Argentina, tendría que leerlo, pero en la Constitución italiana, por ejemplo, dicen que quien viene elegido para gobernar no tiene vínculo de mandato. ¿Qué significa eso? Significa que él prometió algo, pero que después no está vinculado a cumplirlo una vez que obtiene el mandato. Así que eso también es otra cosa a considerar. ¿Sí? No sabemos, y bueno, y logramos saber generalmente que quien llega a una posición política es muy difícil que realmente haga lo que dice que va a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Quedaría que, bueno, eso desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista político. Desde el punto de vista estructural, existe un mecanismo, digamos así, de leyes que se fueron sedimentando una sobre otra, y bueno, eso sería, cada ley, cada mecanismo legal es una vuelta de tuerca, ¿no? Pero básicamente está todo basado en la capacidad de conquistar al otro, ¿sí? O sea que no cambió prácticamente nada desde el periodo romano. O sea, los romanos venían, conquistaban un pueblo e imponían su ley. Le dejaban la religión, le dejaban ciertas costumbres, pero la ley era la de ellos, ¿sí? Y eso se llamaba Pax Romana. O sea, venían los romanos, te conquistaban, te mataban a todos, te sometían, y después cuando se terminaba, digamos, la, la, la guerra, o sea, que uno había perdido, ellos llamaban a esto Pax Romana, o sea, que es una hipocresía, ¿no? Y bueno, y este mecanismo era el que, digamos, constituyó un poco lo que sería el derecho romano, ¿no? Ellos lograron crear mecanismos legales para someter a la población. Bueno, cuando el Imperio Romano se transformó en la Iglesia Católica, fue una transferencia del derecho romano al derecho canónico, ¿sí? El derecho canónico, digamos que ya en el derecho romano antiguo estaba considerada la parte espiritual, porque quien tenía todos los derechos era el spiritus, ¿sí? O sea, no el hombre vivo o la mujer o como uno lo quiera llamarlo, no, el spiritus, ¿sí? Spiritus era quien poseía todos los derechos legales. Eso fue tomado por el derecho canónico
y desde ahí que cada, digamos, declaración, entre comillas, cada propuesta hecha por lo que fue siendo desarrollado después la Iglesia, sea un mecanismo que sea espiritual, pero también un contrato legal. Por ejemplo, el bautismo es un contrato. Es un contrato que está estipulado en una de las bulas papales, donde creo que se llama conciliaciones, creo que es esa bula en particular, eh, donde el Papa se declara dueño del alma de quien viene bautizado. ¿Sí? Y bueno, obviamente, como si uno lo hace desde la infancia, ¿no? Ellos te dicen que es para limpiarte del pecado original, pero al mismo tiempo uno está vendiendo, entre comillas, vendiendo el alma a la iglesia. ¿Sí? Entonces, como comportaría estudiar qué significa eso, el bautismo, y después aceptar el bautismo, con todo lo que eso implica, se trata de hacerlo cuando uno es infante, cuando uno todavía no tiene ni siquiera noción de nada, no sabe ni hablar, y bueno, se le hace en ese momento para que uno no se entere de nada, entonces ya el alma está vendida, ¿no? Y uno ya tiene hecho el bautismo y fue hecho un signo en el mismo cuerpo de cada uno, una cruz, ¿no? O sea, una X o algo que te bloquea ciertos puntos energéticos del cuerpo, simbólicamente, y bueno, esto sería el contrato del bautismo, ¿no? Justamente por eso uno de los contratos que antiguamente se cancelaban con la soberanía individual antigua era el contrato del bautismo, ¿no? Se hacía el desbautismo, desbautizo, como sea, se hacía este envío al Vaticano, donde ellos respondían con una maldición, generalmente, o sea, muy simpáticamente, mandaban una carta de respuesta que básicamente es una maldición. Bueno, yo hice el documento de desbautismo, pero no lo envié para evitar recibir una maldición, ¿no? Eh, sí, digamos, acá alguien comenta que, bueno, la circuncisión es también un mecanismo de contrato, pero la diferencia es que la Iglesia, como heredó, sí, es verdad que la Biblia, el Antiguo Testamento también es un libro de ley, pero digamos que la Iglesia lo llevó al extremo porque heredó, digamos, el derecho romano y lo transformó en derecho canónico, ¿no? Lo que es importante acá notar es que se van creando, entre comillas, como sedimentos legales, ¿no? Si vemos también una parte de lo que era la ley del Antiguo Testamento, o sea, los famosos 10 mandamientos, en realidad es lo que hoy podríamos llamar eh, ley natural. O sea, es lógico que uno no mate. No hace falta escribirlo en piedra y que te lo venga uno de una montaña a bajártelo y decirte no hay que matar. O sea, no hace falta. Eso es entendible. Sin embargo, se trató de regulamentar, de legalizar algo que es inherente ya al hombre, o al hombre a la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que siempre hay una sedimentación de mecanismos legales que obviamente inician de alguna forma, de forma inocente, porque uno te dice, sí, yo te pongo la ley de Dios, no matar. Pero después esa ley se termina transformando en que uno acepta el mecanismo de que se le venga impuesta una ley desde un tercero y que uno vaya aceptando esa ley. Entonces, lo que al principio era una ley, eh, digamos así, lógica y coherente y que todos podían entender porque todos ya lo entendían así, no hacía falta llamarlo a Dios para que uno diga no hay que matar, ¿no? No hacía falta. Sin embargo, eso servía como caballo de Troya para que después cada uno empezara a aceptar un tercero que declara, impone una ley, ¿sí? Y la impone porque es derecho divino, ¿no? Y eso es el mecanismo que utilizaron en el derecho canónico. Y es uno de los motivos que después, o sea, cada acción que la iglesia hizo
la hizo creando una ley. Por ejemplo, para que Portugal pueda traficar con esclavos, el Papa hizo una bula papal. Sí, ahora no me acuerdo el nombre, pero también fue una bula donde le cedió la posibilidad de esclavizar a gente y llevarla a América, simplemente. Y es un decreto legal que fue hecho, ¿sí? Entonces, llegamos a ese momento donde digamos, desarrolló la Revolución Francesa y donde se eliminó, digamos, la cara visible. Podemos decir que cierta nobleza fue eliminada, pero otra nobleza pasó a actuar en la sombra, ¿no? Siguió existiendo, pero quedó en la sombra. Eso es útil porque uno puede, digamos, desviar la atención a otros y siempre puede ser otro culpable, y uno lo que hace es actuar de forma como, digamos así, institucional, ¿no? Como la misma iglesia, todos creen que la iglesia ya un ente en decadencia, que ya no tiene la misma fuerza que antes, que no, en realidad siempre estuvieron gobernando todo desde la sombra, porque son los dueños, entre comillas, fueron los dueños del trust, ¿no? De los países, pero sin embargo, hoy creemos que no tienen poder, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma, la mejor estrategia para dominar, ¿no? Hacerse pasar por alguien que en realidad no tiene poder, cuando en realidad es quien lo tiene desde la sombra, ¿sí? Entonces, lo que estaríamos entendiendo es que desde el derecho canónico se creó un delito en específico, creo que es canon 1300 y pico, ahora no me acuerdo el número. Estoy yendo así, a pulmón. Así que eh, un canon que dice, que decreta el delito de interdictum, ¿sí? El delito de interdictum eh, es el delito, entre otros, que se comete cuando uno se asocia a una ficción jurídica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llega la Revolución Francesa, se crean los Estados-nación, obviamente, obviamente, extrañamente, atrás de toda esta creación de todos los estados está la masonería, ¿sí? Que sea en Estados Unidos, sea en Francia también eran muy potentes, y bueno, y no hablemos de lo que es Sudamérica y Argentina, donde eran absolutamente todos masones, ¿no? Y aparte bien declarado, y te lo dicen o sea, sin ningún problema. Eh, entonces, ¿qué es lo que era el objetivo? Era dividir, ¿no? Fraccionar, por ejemplo, crear un país tonto como Argentina y otro país tonto como Chile, ¿sí? O sea, dos países que en realidad no tendrían que existir, tendría que ser un solo país, que se llame Chile o Argentina o como sea. O sea, no, uno desde Argentina supuestamente libera la costa atlántica, la costa pacífica, sin embargo no unifican las dos naciones, no, queda una nación aparte, ¿sí? Esto es muy raro, ¿no? O sea, si uno lo ve de forma eh, así, sin, mm, sin hacerse, sin tener una sensación sentimental, o sea, si uno parte desde Argentina con su ejército, digamos lo que era el territorio argentino, llega al territorio que ahora es Chile, lo libera y en vez de unificarlo con el otro territorio lo deja dividido, se entiende que hay una intención de dividir, de lograr que no haya un acceso de un país a otro. O sea, teníamos, por ejemplo, el famoso acceso de Potosí en Mendoza hacia el océano Atlántico, y sin embargo, o sea, fue eliminado en ese momento también, ¿no? Bueno, así muchas otras cositas que podríamos estar ahí horas charlando sobre eso, pero lo que es interesante entender es que este nuevo sistema, digamos, de las naciones, que aparentemente eh, eliminaría la monarquía, termina después en un mecanismo que desarrolla el derecho llamado derecho positivo, ¿sí? Que la base del derecho positivo es la ficción jurídica.
¿sí? O todo existe en el derecho positivo solo porque existe la ficción jurídica. Según el diccionario, la ficción jurídica es una creación ficticia generalmente aceptada, ¿sí? O sea, generalmente aceptada. Significaría que todos aceptan que eso existe y se puede interactuar a través de esa ficción que no existe, pero que todos aceptan, pero que en realidad es algo ficticio, ¿sí? O ente ficticio, bueno, esto sería un poco la definición, ¿no? Sí. A esa definición hay que hacerle un meme, así el impacto visual ya lo incorporamos más rápido, nos lo tomamos con humor y vamos a basta. Claro, no, yo estoy haciendo solo discursos históricos, ¿no? Para que más o menos se vaya entendiendo, ¿no? Cómo se van creando todos los mecanismos, ¿no? O sea, todo lo que aparentemente empieza bien, después termina metiendo en otra jaula, en otra cárcel, ¿no? Termina metiéndonos, o sea, teóricamente nos liberan de un monarca que tenía a la gente, digamos, esclavizada, entre comillas, ¿no? El Cervo de la Gleba, que conocen en Europa, en Argentina ya no lo conocemos, pero digamos que todo lo que nosotros conocemos como la historia europea, no es la historia europea, es solamente la historia de burgueses y nobles, nada más. Todo el resto de la masa era una masa que estaba ahí, bueno, sosteniendo todo eso, pero no, o sea, no, bueno, uno viniendo de afuera lo ve quién tiene, quién llegó a ese entendimiento o sea, quién tiene una procedencia de alguna forma un poco más eh, noble, entre comillas, y quién no, ¿no? Eso se ve siempre un poco subliminar, pero se logra percibir estando en Europa. Sí, entonces lo que quiero decir es que estaban esas, entre comillas, esas dos categorías de macro categorías, ¿no? Y bueno, y teóricamente todos serían libres, ¿no? O sea, no hubo una guerra para liberar a los esclavos, por ejemplo, en Argentina, como hubo en Estados Unidos, pero al mismo tiempo terminamos después creando, aplicando un mecanismo donde todo se puede hacer solo en función de esta ficción jurídica, ¿sí? Y entonces desarrollamos y creamos toda una sociedad sin saber que en realidad estábamos actuando a través de un mecanismo falso, ¿sí? De un mecanismo ficticio que, digamos así, encarcela al hombre vivo. ¿Y cómo lo encarcela? No lo encarcela porque nos obligan, lo encarcela porque nosotros mismos lo aceptamos, ¿sí? Nosotros aceptamos actuar en unión con la ficción jurídica, ¿sí? Y como en el caso del bautismo, eso también se crea en el momento del nacimiento, ¿sí? Con el acta de nacimiento y el certificado de nacimiento, ¿sí? En ese momento se crea esa ficción jurídica y después nos transformamos en, eh, digamos así, en seres que acompañan a un documento, ¿sí? Pensemos banalmente, esto estamos comentando en una reunión entre pocos amigos, que yo mostré a algunos de mis compañeros el Universal Pass, ¿sí? Que es, y me dijeron, pero esto parece un documento del Villiquen. Entonces, claro, ¿qué pasa? Nosotros con los documentos que estamos, como la ficción jurídica es falsa y el Estado es falso y todo es falso, ellos crean desesperadamente un mecanismo para que no se pueda falsificar el documento, pero que a su vez está basado sobre principios falsos, ¿sí? O sea, todo el mecanismo que sostiene todo es falso, absolutamente todo es falso. O sea, lo primero es que nunca nadie pudo hablar y conocer y comunicarse con el Estado. O sea, el Estado en sí no existe. Así como no existe la empresa X, o así como no existe, o sea, no existe. Existe gente que trabaja para el Estado y existe un conjunto de gente que está actuando en representación de ese Estado supuestamente existente que en realidad no existe, porque es una creación ficticia y literaria, o sea, es una obra literaria, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? A partir de eso ellos crean filigranas, crean un montón de mecanismos para que el documento, el papel, donde después se pone la ficción jurídica, que es una creación falsa, sea difícil de falsificar.
pero todo lo que está puesto arriba de ese papel es falso. Entonces nosotros nos transformamos por nuestra propia aceptación en un acompañador de una ficción jurídica, que es una creación falsa de un papel que es difícil de falsificar. No sé si me explico. ¿Sí? Parece hasta es tan contradictorio, tan delirante, que es hasta, o sea, es hasta absurdo, ¿no? Sin embargo, como nosotros somos el real, una vez que llegamos a la autodeterminación, nosotros agarramos un pedazo de papel higiénico, lo escupimos y eso puede ser un documento. O sea, ponemos un sello con nuestra huella en rojo y ya eso es un documento, porque el real, el verdadero, somos nosotros. Y el documento, como mucho, lo podemos utilizar para alguna acción que en honor tengamos que realizar. O sea, diciendo que de antemano, en honor nosotros somos quien decimos que somos. ¿Sí? Eso sería la diferencia. O sea, el documento nos acompaña a nosotros, eventualmente si queremos. ¿Sí? Porque nosotros no salimos de la panza de la madre con un documento. No viene un documento pegado en el cuerpo que después, bueno, ya sé que es lo que quieren hacer los transhumanistas, pero por ahora no es así. Entonces, nosotros nacemos y no hay documento y no hay nombre y no hay nada. Entonces, nosotros somos los reales y los verdaderos. Y como mucho, el documento acompaña al hombre real y al verdadero. Y como mucho, el hombre real y verdadero genera algo desde su ser real y lo impregna de su esencia y lo transfiere en el tiempo y el espacio, pero para comunicar su esencia y su ser real, ¿sí? A diferencia de lo que estamos haciendo ahora, que cada vez que nosotros nos movemos tenemos que ir acompañando un documento, que ese documento nos permite de pasar de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, bueno, yo hice todo este curso para un poco para entender la situación en la que estamos ahora y la situación en la que estaríamos llegando en el momento en que hacemos el documento de autodeterminación, que no es un documento que nosotros acompañamos, sino que ese documento nos acompaña a nosotros. Nosotros somos los verdaderos y ese documento que estaríamos haciendo de autodeterminación es un documento que emana desde nuestro ser y desde, digamos, el ser que habita dentro de nuestro cuerpo, o sea, la eterna esencia, el spiritus, como uno lo quiera llamar, o sea, quien anima realmente al cuerpo, y entonces es quien realmente nos consciente de estar vivos, ¿sí? Para responder a la infame frase del títere, que dijo desde la primera acción que hicimos, para ser libres hay que estar vivos. Bueno, ahora estamos haciendo una declaración, una emanación de nuestro ser que dice, con todo el entendimiento, con todo el conocimiento, con toda la conciencia que cada uno en su labor logró desarrollar, dice que estamos vivos, que siempre lo estuvimos y que lo estaremos siempre, mismo cuando dejemos el cuerpo físico también, ¿sí? Entonces, esto sería lo que, digamos, un poco para, como explicación, lo que estaríamos haciendo en este momento, ¿no? Y no estaríamos cediendo el poder a nadie, porque esto lo estaríamos haciendo cada uno de nosotros individualmente, por más que cada uno de nosotros nos juntemos o nos sumemos, nos adicionemos a activar esta acción, pero en realidad es una acción individual, ¿sí? La estamos cumpliendo sincronizada, ¿no? La estamos cumpliendo en forma contemporánea, pero la acción que estamos cumpliendo es una acción individual. Termina siendo colectiva desde el momento en que cada uno de nosotros la cumple. Pero la acción que estamos cumpliendo es una acción individual, ¿sí? Hay que tener bien claro esto, porque lo que estaríamos haciendo es comunicar al sistema que hasta ahora tendría un contrato con nosotros como
ficción jurídica, que en su momento, cuando se creó, usaron como disponente, o sea, como fuente de la ficción jurídica al niño vivo, y crearon ese personaje ficticio como disponente, y ellos se pusieron como administradores, ¿sí? Es siempre un trust, un fideicomiso, ¿sí? El administrador, después de 7 años, el disponente, perdón, después de 7 años de no declararse vivo, de no hacer lo que estamos haciendo ahora, o sea, uno tendría que tener 7 años y decir yo estoy vivo, no declarándose vivo, se declara muerto, ¿sí? Y eso en función de la aplicación de la ley marítima, ¿sí? Y aparte, que a su vez derivaría de la bula papal Unam Santam Ecclesiam, ¿sí? Y de las Stuike Vie, que es una, digamos que es el momento en 1666 en que se creó la ficción jurídica moderna, digamos así, ¿sí? O sea que se declararía después de 7 años alguien que está perdido en el mar, se declara muerto. Entonces nosotros estaríamos teniendo un contrato con el sistema como muertos, ¿sí? Ellos estarían, digamos, administrando la ficción jurídica porque el disponente, la fuente original de la ficción jurídica, está muerto. Entonces ellos de forma muy benévola y digamos de manera muy paternal, se están ocupando de nuestra ficción jurídica que nosotros dejamos ahí olvidada porque estamos muertos. Entonces, lo que estaremos haciendo es cumplir la comunicación de decir que no estamos muertos, que volvimos del mar, que no estamos perdidos en el mar y que desde ahora en adelante nos vamos a ocupar nosotros mismos de nuestro ser y también de nuestra ficción jurídica, ¿sí? Esto sería la autodeterminación. Hay que sumarle la acción de OPPT. La acción de OPPT anularía, digamos así, las pretensiones del sistema de pretender seguir siendo el administrador de la ficción jurídica. Estando embargado, estando anulado y cancelado, el sistema no puede declararse, no puede pretender ser administrador de la ficción jurídica. Entonces quedaría anulada la pretensión del sistema de ser la ficción jurídica, y entonces nosotros podríamos utilizar la ficción jurídica en nuestro beneficio como agente autorizado, siendo el disponente y el beneficiario de la ficción jurídica. Y también podemos usarla sin perjuicio. Significa que podemos decidir de usarla cuando la usamos en nuestro beneficio, y cuando en cambio nos podría perjudicar, podemos disociarnos de la ficción jurídica y ponernos en la posición de hombre, mujer vivo, a través de la declaración de autodeterminación. Bueno, creo más o menos hasta ahí. No sé si fui claro, un poco para ir llevando a esto. Sí, bueno, no hizo el segundo envío, o sea, hizo el primero, ¿no? Creo hipotizar que hizo el primero. Lo que diría es, en base al proceso de cada uno. O sea, si uno cree estar en condiciones de haber asimilado, absorbido, comprendido, encarnado todo, entonces está perfecto que haga el segundo y el tercer envío, ¿no? Juntos mañana. Pero si en cambio siente que todavía necesita tiempo para asimilar digamos, la voluntad de la palabra del yo soy, ¿sí? Y estudiarla un poco más y digamos, y absorberla y empaparse, yo diría que tranquilamente puede sumarse con lo que sería el segundo envío, o sea, hacer military order, no cess y affidavit, ¿sí? El affidavit es siempre el mismo y tranquilamente puede enviar solamente, digamos, hasta el affidavit y después tomarse su tiempo con su proceso individual y estudiarse, no sé, dentro de una semana, ponele. No es que tenga que pasar tanto tiempo, pero simplemente si cree que está en condiciones de haber asimilado todo, puede hacer, o sea, puede. Obviamente todo es una elección individual, ¿no? Pero nosotros aconsejamos siempre de asimilar, de absorber todo esto, porque estamos para también responder a la segunda pregunta,
una cosa es saber y una cosa es sentir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos saber teóricamente que somos autodeterminados, ¿no? Nos despertamos mañana, o sea, yo me desperté hace 10 años y dije, sí, yo siempre fui libre, viajé por el mundo, hice esto, hice lo otro. Sin embargo, cuando realmente hice el proceso, cuando realmente llené los documentos, cuando realmente lo envié, mi primer envío que hice hace unos años, realmente, o sea, sentí un cambio algo distinto, ¿no? Sentí que yo había hecho una acción física, ¿sí? O sea, podemos decir que lo que estamos haciendo ahora es siempre un tipo de guerra, ¿no? Un tipo de batalla, ¿no? Cada uno tiene su batalla, pero estamos metidos adentro de una guerra de, digamos, podría decir, de ciertas entidades, ¿no? Contra la humanidad. La humanidad no solamente contra el hombre en sí vivo, sino también contra lo que está dentro nuestro, contra la energía vital, contra el alma, ¿no? Entonces, el hecho de hacer una acción, por ejemplo, antes se decía, bueno, está la guerra, está la batalla ahí, bueno, uno tiene que agarrar sus armas, ir a la batalla y combatir, ¿no? Bueno, sería lo mismo. O sea, lo que estaríamos haciendo ahora es combatir una batalla con un arma, que ahora en este momento es un documento, porque la batalla está dentro de nuestra mente, ¿sí? Pero para que esa arma tenga una acción en el mundo físico, como, digamos, yo tengo que saber cómo usar la espada y después agarrar la espada con las manos y después actuar con esta espada, ¿no? Lo mismo estaría haciendo cuando yo hago un documento, lo lleno, lo asimilo y a su vez físicamente lo envío. Que sea un envío digital o que sea un envío físico, pero esa acción de enviar es la acción de dar un golpe con la espada. Es lo mismo. Eso es lo que hay que entender. Yo entiendo que parece más de lo mismo, pero no lo es. Porque eso nos llevaría a un estado donde nosotros sentimos realmente que hicimos una acción. A diferencia de entender teóricamente que habría que hacer eso y después imaginarme, ¿no? Con mi energía, pero que de alguna forma no logré materializar, no logré transferir a la materia, a la 3D, al plano, a como uno lo quiera llamar, en una acción física hecha real, ¿sí? Entonces, esa acción es lo que sería un golpe con la espada. Y por ese motivo también es útil hacer el envío. Si después uno cree que es más de lo mismo, bueno, es su proceso, está todo bien. O sea, no pasa nada. Tendrá su proceso y llegará a su estado de evolución en función de lo que haga, ¿no? Pero lo que estaríamos haciendo es eso, estaríamos dando un golpe con nuestra, entre comillas, arma, que es un arma mental, y estaríamos actuando contra toda esta creación mental, porque es una creación mental. El problema es que esta creación mental fue creada por nosotros mismos, porque nosotros fuimos los que creamos también digamos, el mundo en sí, ¿no? Los que llevamos a la acción la ficción jurídica que ellos nos pidieron de asociarnos, ¿sí? Fuimos nosotros a crear esto. Entonces somos nosotros los mismos que tenemos que desarmarlo. Y para desarmarlo tenemos que hacer una acción que, entre comillas, sería casi similar a la que hizo que lo hiciéramos. No sé si me explico, ¿sí? Bueno, yo diría que esta fecha fue elegida por quien es astróloga de del grupo de administración, Daniela, y ¿quién más? Y Patricia, que hoy no y está. Patricia. Y Patricia. Sí. Ahí está. Silvia. Bueno, para hacerte una consulta y para mostrarte que un compañero y yo recibimos esto. Porque no estoy viendo. Sí. Él como auxiliar de mesa y yo como presidente de mesa. Sí. Lo anulamos, le pusimos el código de IAM, le pusimos el sellito, Sí. lo enviamos, hicimos una notita y lo pusimos como cuerpo de mail. Sí. Y recibimos respuesta. ¿Ah, sí? ¿Qué dijeron? Respuesta, que mandáramos esto, que ya se lo habíamos mandado, y el DNI. ¿Qué hacemos?
te digo mi opinión. Sí, por favor. Es no mandar nada porque ya se lo mandamos y nuestro DNI está acá. Sí. Y Bueno, no ir directamente. no, lo que vos podés hacer es mandarle el remedy, que está en la página web siempre. Viste que está en notificación de cortesía y adentro ahí está el remedy. Entonces vos le decís, bueno, si vos me seguís molestando, te voy a cobrar. O sea, porque esta es una cuestión administrativa y entonces se resuelve con plata. Entonces, yo ya te envié esto, te lo volvés fíjate que hay varios, digamos, donde está notificación de cortesía. Si vas a leer, en fondo está el remedy y explica un poco cómo utilizarlo. Y entonces, bueno, no estuvimos explayando mucho en esto todavía, pero quien lo necesitó yo lo puse para que quien lo necesitaba lo pudiera usar. Entonces, si ellos te siguen acosando, entre comillas, vos le decís, bueno, vos me seguís molestando, yo ya te mandé mi comunicación, como vos estás hablando con una ficción jurídica, que no soy yo, porque yo te puedo mandar el DNI, si querés te agarro el documento mismo y te lo mando por correo, yo no soy ese papel. O sea, si querés mando ese correo con un Pony Express que lo pone arriba de la mesa y que esté ahí. O sea, yo no soy ese papel. Vos estás pidiendo que sea, ¿cómo se llama? La acción que están pidiendo. Presidente de mesa. Presidente de mesa a un papel. No lo están pidiendo a vos, mujer viva. ¿Me explico? Se lo están pidiendo a un papel, a una ficción jurídica, la cual vos no sos. Entonces vos le decís, mirá, yo no soy ese papel, esa ficción jurídica, es un papel, y si vos me seguís molestando a mí, que soy una mujer viva, te voy a cobrar. Y listo. O sea, aparte de no ir, porque no están llamando a vos, están llamando a tu ficción jurídica, la cual vos ahora, con la autodeterminación aparte, que podés alegar también, diciendo que vos sos autodeterminada, que no sos una ficción jurídica, entonces estarían, digamos, tratando de interactuar con una mujer viva, no con una ficción jurídica. Vos no sos una ficción jurídica, sos una mujer viva, estás disociada de la ficción jurídica, y entonces si siguen acosando a la mujer viva, van a tener que pagar económicamente. Y ahí vas a ver que no te van a responder. Ok. Porque sería aceptar el contrato también. Sí, y como dijiste vos, que el tema de la espada, es verdad, se siente eso cuando mandás algo así. Aunque sea, primero te da un poquito de miedo, pero después mandarlo es como que se siente wow, lo que hice. Pero, por ejemplo, a mí me costó un poquito, esto lo mandé al mediodía y recién yo a la noche caí y dije, wow. ¿Qué hice? Y bueno, después, sí, ¿qué hice? Y te sentís bien también, ¿eh? Porque claro. no te niego que los miedos están. Cuando lo mandás, cuando lo elaborás, cuando lo preparás. Pero bueno, después es como que, wow. Y no es nada fácil romper toda la matrix de todo lo que estamos acostumbrados, como dijo este chico con el tema del ego. Porque es un hechizo. Es un hechizo, es un hechizo. Vos pensás que el libro, digamos, de ley inglesa se llama Black Law Dictionary. O sea, ley negra, diccionario de ley negra. Claro. O sea, la palabra misma gramática viene de grimorio, que el grimoire es un libro de magia negra, de hechizos, de conjuros, ¿sí? Entonces, está todo relacionado siempre con eso, con un hechizo. Entonces, lo que estaríamos haciendo, por ejemplo, con este pequeño acto que vos hiciste, estarías recuperando una fracción de tu ser vivo, de tu mujer viva. Estaríamos recuperando una parte de tu ser, porque estarías desvinculando, ¿no?, tu ser de esa, digamos, conexión con, por ejemplo, presidente de mesa o lo que sea, que es una función que corresponde a un papel ficticio, a una, digamos, obra literaria que en realidad no es la mujer viva, que sos vos. Vos te la estarías desvinculando de eso. Entonces estás recuperando partes tuyas. Y eso es el bienestar que también percibís, ¿no? Totalmente. Aparte que te obligan a vacunarte para ser presidente de mesa o auxiliar de mesa, cosa claro. que no voy a hacer. Exacto. No lo estoy haciendo, empecé a trabajar normalmente, no lo estoy haciendo, soy la loca de mi oficina, porque no me vacuné, cuando todo el mundo habla de cómo se vacunan
cuáles se dieron, cuáles no se dieron, a qué hora se lo tienen que dar, si sacaron turno, si no sacaron turno. Mis compañeros, así están, Claro. pero en ningún momento te obligan. Te preguntan Sí. por qué no te la das y por qué no sé lo que me van a inyectar. Bueno, mirá, yo lo primero que haría ya decretaría desde hoy de dejar de llamar vacuna a un fármaco experimental y lo llamaría solamente Perdón, sí. farmacón, porque es la palabra griega que quiere decir veneno, farmacón experimental, experimental, ¿no? Que es lo que es, ¿no? Porque justamente el estigma que quieren crear es de los antivacunas, cuando en realidad esto no es una vacuna. Es un fármaco experimental, eso es todo, que no tiene nada que ver con uno puede estar de acuerdo con cierto tipo de, digamos, de vacuna, pero esto no se puede, lo llamaron vacuna justamente porque es la única forma que tienen después de atacar a quien no está de acuerdo, diciendo que es una antivacuna. Esto no es una vacuna, así que no hablamos de la misma cosa. Hay que, todos, de hoy en adelante, tenemos que empezar a dejar de decir vacuna y llamarlo por su nombre, farmacón experimental. Es lo que es, ¿sí? Y eso es lo primero que eso tiene que ser viral. Esto tiene que ser viral, que es un farmacón experimental. O sea, y ahí ya empezaríamos a poner límites a todo esto, porque no pueden meter estigma de antivacuna cuando, o sea, podemos discutir de la vacuna, pero esto no es una vacuna, es otra cosa. Así que no, llamémoslo por lo que es. Entonces, claro, desde ahí ya uno estaría decretando la realidad, la verdad, y diciendo, mira, esto no fue experimentado, no se sabe qué efecto tiene a largo plazo, no se sabe, aparte de que digamos, la supuesta farmacovigilancia, en realidad es una farmacovigilancia pasiva, y entonces ya se sabe, por estudios hechos, que se declara solamente el 1% de los casos reales. ¿Sí? Esto lo digo porque vi el comentario de Chávez y un supuesto payaso decía que hay una gran farmacovigilancia en Inglaterra, en Estados Unidos. Bueno, en Europa la farmacovigilancia ya, por lo menos por lo que yo sigo, declararon 1.000.000 de casos, 100.000 casos graves, o sea, multiplicado por 100 sería 1.000.000 de casos reales, ¿sí? Así que estos son los números reales. O sea, multiplicar por 100 lo que dice la farmacovigilancia, que es pasiva, no es activa, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y bueno, después cada uno elige, ¿no? su destino, pero bueno, también seamos empáticos con quien no sabe y bueno, y de alguna forma cede, ¿no? Cede porque, bueno, estamos siempre en la comodidad, ¿no? De alguna forma y decimos, bueno, sí, pero o sea, al final ¿qué me cuesta? Me inyecto una cosa y ya está, y si total es una vacuna, ¿qué va a hacer, no? Bueno, está bien. Seamos empáticos, o sea, si no creamos división como ellos quieren, ¿no? Entonces también nosotros no... Ah, sí, no, eran 100.000, no 1.000.000, perdón. Eran 100.000 casos graves, ¿no? O sea, multiplicados por 100. No 1.000.000, perdón. 1.000.000 es el resultado final, ¿no? Así bueno, gracias. Que acá en la Argentina se quiere tratar como ley el tema de esa acción. Claro, bueno, a medidas bueno, el resultado final es 10 millones. Bueno, está bien, perdón el cálculo, pero sé que eran 100 millones, así que son 10 millones, ¿no? De resultado así. Lo que quería decir es que bueno, más empezamos a actuar la autodeterminación, más va a ser posible poder frenar todas estas cuestiones, estas supuestas leyes, que son leyes para la ficción jurídica, ¿sí? Todo lo que es ley, aparte de que todo lo que están haciendo a través de leyes, de decretos administrativos, ¿no? Eso en todo el mundo, no en Argentina, en todo el mundo. Todo lo que hacen son decretos administrativos, que es la fuente de ley más baja, ¿sí? O sea que teóricamente ellos saben que la Constitución y todo lo que existe ya no tienen valor, y por eso aplican digamos, el nivel legal más bajo, que es un decreto administrativo, que estaría en conflicto con todas las leyes de nivel superior, y que teóricamente, si fueran aplicadas, anularían cualquier decreto administrativo. Entonces, lo que es importante entender es que ellos ya están
haciendo algo que es completamente fraudulento, ¿no? Y ellos lo saben, ¿sí? Pero a su vez, como saben que en el 2012 todo fue embargado y cancelado, entonces dicen, bueno, no hagamos un decreto ley, hagamos una ley administrativa y después obliguemos a la gente a que lo cumpla. Entonces, cuando se transforma en uso y costumbre, el uso y costumbre es fuente de ley. Y entonces, por eso ellos presionan, inventan cosas y están todo el tiempo convenciendo a la gente, dando plata, regalando cualquier cosa para que uno... O sea, me mandaron un folleto de alguien que regalaba un local que le regalaba cerveza a quien aparecía con el certificado. O sea, cosas así, ¿no? En Italia daban helado, o sea, en Estados Unidos te dan $100. O sea, ¿cómo puede ser que para que uno tenga una protección, supuesta protección de un virus mortal que anda dando vueltas por ahí, te tienen que dar plata? ¿Cuándo se vio eso? O sea, solo ese entendimiento, que sabemos que los políticos siempre hacen todo en su beneficio y nunca en el nuestro, como que de repente, de haber destruido el sistema sanitario en todo el mundo, hoy se despiertan y quieren ayudar a todo el mundo y proteger a todo el mundo con un supuesto fármaco. Vamos, o sea, ¿qué estamos hablando? Sí. Lo que quieren es bautismo, comunión y confirmación. Con la tercera dosis confirman. Claro, claro. Siempre necesitan 3. 3. Entonces, bueno, ahí el que llega a 3 ya está en el horno, pero lo que quieren es que uno confirme lo mismo que pasó con el alma, en este caso alma, cuerpo y todo lo que conlleva. Perdón, era un exactamente. ¿no? Sí, exactamente. Esto es la lógica visto fríamente, que es siempre la ley natural. Por eso siempre por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo el tercer envío de otra vez la misma cosa, en realidad. O sea, estamos enviando en realidad 3 veces el military order, ¿sí? O sea, estamos enviando 3 veces que el sistema está embargado, ¿sí? Y lo vamos reforzando siempre con un documento más. Entonces, eso tiene una cierta poder, sea en una dirección que en la otra, ¿no? Así que, gracias por la aclaración. Bueno, gracias. Gracias. No, está funcionando porque nos lo devolvieron. Sí. Nos lo devolvieron. Tenemos que ver que acceda solamente alguien desde la misma computadora, porque como accedí yo desde acá, o sea, accedimos mucho desde muchas posiciones distintas y eso creó era por un tema de seguridad. De seguridad, sí. Entonces, bueno, ahora está resuelto y entonces vamos a hacer que acceda solamente alguien desde el mismo IP, digamos, ¿no? Sí, yo lo entreví, el documento me parece que está bastante bien. Creo que por ahí, apenas pueda, por ahí lo controlo y eventualmente lo charlamos y después lo ponemos en la página para quien lo quiera usar también, ¿no? Y bueno, y lo difundimos en los canales. Siempre digamos una cosa, claro, porque como habíamos dicho, estamos tratando de focalizarnos en la cosa principal, que es llegar al envío, ¿no? Y relacionado con esto, digamos, lo que sería la próxima fase es un documento que se llama DNRI, bueno, sería su sigla en inglés, pero es responsabilidad, declaración de responsabilidad, sí, notificación de responsabilidad ilimitada, ¿sí? Entonces, en realidad esto iría asociado, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos declarando que somos hombres vivos, pero después de eso tendríamos que declarar que somos responsables de nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros no aceptamos que un supuesto ente se ocupe de nuestra salud, se ocupe de la posibilidad que tenemos nosotros de movernos de un lado a otro, se ocupe de decirnos a nosotros qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Por eso se declara esta, digamos, responsabilidad ilimitada, ¿sí? O sea que nosotros somos responsables de forma ilimitada, y le digo que cuando yo leí ese documento la primera vez me asusté, ¿sí? Porque o sea, uno ahí se da cuenta siempre también, con la cuestión del envío y todo eso, se da cuenta que está, digamos, recuperando posesión de su ser, pero al mismo tiempo recuperando posesión de toda la responsabilidad que comporta, ¿no? Ser
autodeterminado. No es solamente, sí, bueno, o sea, yo hago lo que quiero. No, no es yo hago lo que quiero. No, yo soy responsable, quiere decir que cada acción que yo hago, ¿no?, tiene una consecuencia y yo lo sé antes de hacerla. ¿Sí? Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que esto va a adquirir también un poder extra cuando empecemos a aplicar todo esto, porque claro, vos tenés este documento, al final entras en un bar, te sentás, después viene la policía y entonces te viene a molestar y te dice, pero usted no tiene, no está, digamos, inoculada y no tiene el pasaje para poder acceder a esta posición, ¿no? Como, más o menos como los judíos cuando empezó toda la cuestión de la discriminación de los judíos, lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Como el apartheid, bueno, como la discriminación de los negros, o sea, estamos en la era del mundo inclusivo y sin embargo la gente no puede entrar y sentarse en un lugar a tomar un café porque no tiene un papelito, ¿no? Creo que yo ahí a esta altura, no sé si digo, no lo leí muy rápido, pero probablemente se puede invocar también una causa por causa penal por discriminación, simplemente. Lo que habría que hacer es digamos, de agregar la posibilidad de una causa penal, ¿no?, por discriminación. O sea, si uno tiene el nombre del empleado que se está ocupando, bueno, pone el nombre del empleado y dice, mira, este documento dice, yo le agregaría también que el empleado firme, porque a esta altura el empleado se está haciendo responsable por discriminar, ¿no? Entonces vos decís, bueno, vos me querés discriminar, ¿no querés hacerme acceder? Bueno, está bien, yo no accedo, pero vos me firmás ese papel, me lo firmás, me decís que vos me estás discriminando, y yo voy y te hago causa penal, va a ver qué pasa. O sea, o si no, me dejás acceder y me dejás tranquilo, ¿no? Ahora estamos estudiando la posibilidad de hacer públicos, ¿no?, los documentos de cada uno, que serían el yo soy y el affidavit, y a medida los otros documentos, que estén en una página disponibles. Entonces, lo que hace fe es la fecha en la cual fue expuesto aparte público ese documento, ¿sí? Y eso también le da un valor legal si no fue contestado después de 28 días, ¿sí? Eso también tiene poder legal, así como expliqué que hizo Martín Lutero con su declaración, ¿no? Que bueno, puso 95 puntos, nadie respondió, y bueno, y desde ahí, después de que nadie respondió después de 28 días, comenzó la revolución protestante, ¿sí? Que haya sido manipulada, todo lo que sea, pero el mecanismo legal Sí, sí. fue ese. Entonces, justamente como vos decís, es importante la fecha de emisión. Yo creo que vos podés agarrar la parte inicial del yo soy, sumarla, digamos, al affidavit tuyo, ¿no? Y ahí le pones una fecha de emisión tuya, ¿sí? Aparte Bien. de la fecha de emisión del affidavit en general, haciéndose Claro, al military order, ¿sí? me parece que en el documento debería estar la fecha de emisión, porque si no va a decir 15 días, ¿desde cuándo? ¿Desde el 28? No, esto es válido desde el 28 de noviembre, pero desde el momento en que yo te pregunto a vos individualmente, vos tenés 15 días para responderme a mí, ¿sí? Claro. Entonces, la fecha de emisión, de envío, es la que haría, digamos, de fecha de emisión, en el momento en que uno obtiene conocimiento de esta declaración, digamos, ¿no? Esta sería digamos, la fórmula. Pero justamente si vos lo querés dejar depositado, ¿no? Podés decir, mira, podés agregar un alegado y quiero decir otra cosa. Cuando vos haces documentos fotografiados, quiero agregar que es fundamental para todos que se pegue el documento, agarrar un ángulo y pegarlo con pegamento, ¿sí? No pinzado, sino pegado. Eso también, porque antiguamente los documentos eran papiros y eran un documento único, o era un documento largo, ¿no? Si ven, yo vi también documentos, declaraciones antiguas que serían como si fueran 3 páginas nuestras de A4, pero en realidad es un documento único, ¿no? Entonces, bueno,
se entiende que cuando es un solo documento, si tiene más páginas, es bueno, ¿no? Para que esté protegido el documento, pegarlo con pegamento, ¿sí? Así, bueno, lo van sabiendo todos. Si vos vas a depositar ese documento como, digamos, de forma papel, ¿no? Vos estás haciendo una affidavit. El affidavit tiene 4 páginas, ¿no? Ponele. Sí. Bueno, vos imprimís esas 4 páginas y la querés dejar en un lugar. Bueno, esas 4 páginas no las abrochás con abrochadora, sino las pegás con pegamento. Después, si querés, también la ponés abrochadora, pero cuando sacan el broche, No, las páginas quedan sí. pegadas, ¿sí? No se pueden separar. Eso es o sea que la brochadora se puede sacar el broche y uno puede decir, pero este documento, en cambio, cuando están pegadas con pegamento, están pegadas. Y, o sea, si uno las quiere despegar, se ve que se quiso despegar, ¿sí? Entonces, como es un documento único, para que sea único, tiene que estar pegado. Es como una protección extra, ¿sí? Extra. Ale, perdóname, el hecho que está página 1 de 7, página 2 de 7, ¿eso ayuda o no? Ayuda, absolutamente ayuda. Pero bueno, eso es una ayuda extra, ¿no? Y la fecha de emisión en el affidavit, que dice 28 de noviembre del 2012, ¿dónde le podemos poner 31 de agosto del 2021? Bueno, no hay que poner la fecha así, hay que poner, digamos, toda una frase que es la frase del yo soy, ¿sí? Se puede poner después de esa... Del yo soy, la parte sacar inicial, el párrafo de yo soy. Exacto, de arriba, la parte inicial, donde está nuestro nombre y todo eso, y se pone abajo, digamos, porque primero está el 28 y después está la nuestra, ¿no? Desde el momento en que nosotros activamos esta declaración. Entonces se pone después de, digamos, digamos, del 28 de noviembre, cancelación de bancos en papel, todo eso. Después de eso, después de todos los documentos que tienen fecha, porque después está septiembre 9 de 2012, hay un montón de fechas. Bueno, una vez que llega eso, los respondientes, ahí se puede agregar el párrafo nuestro y desde ahí para abajo lo otro quedaría, ¿sí? Entonces, o sea, se dejan todos los documentos que ya están porque son anteriores y después entraríamos nosotros a agregar. Esto sería una personalización extra, digamos, del affidavit, ¿no? Y si no, Ale, cuando se autografía al final, ¿no se puede hacer? ¿Viste cómo se hace que uno hace el autógrafo y pone abajo la fecha en que autografió? Sí, también se puede agregar ahí. También podría ser. También, sí, también. Es mucho más fácil al final. Sí, entonces. También se puede. Claro. Sí, se puede poner o al pie de página mismo y junto con el autógrafo también. Claro. En todos los pies de página. En todos los pies de página, porque siempre más vale que sobre y no que falte, ¿no? Bueno, pero ¿qué ponemos ahí? Fecha de emisión. Fecha de emisión, sí, fecha de emisión, agosto 31 2021. Sí, bueno, la que sea, sí. Así nomás, sin el párrafo de... Sin el párrafo, bueno, ahí si lo haces así, sin párrafo, sin nada, le agregas la fecha directamente. Se pone fecha de emisión, obviamente, ¿no? En todos los pies, listo. Es todos, sí. Está bien que todos esos son detalles legales, ¿no? Que siempre son útiles para, digamos, seguir. Yo también estoy siempre estudiando cosas y cositas, así que bueno, se puede hacer desde el momento que uno ya tiene la autodeterminación. ¿Por qué? Se hace la autodeterminación, después se hace la proyección del libre movimiento, después se hace la proyección de Universal Pass y después se hace el documento en sí, Universal Pass. Sí, porque hay que acordarse siempre que el documento acompaña al hombre vivo y el hombre vivo, en honor, declara siempre todo lo que va a hacer. Entonces, él declara que está capacitado de moverse libremente por el mundo, que está bajo ley natural, que las fronteras no existen, todo eso, y a su vez declara que va a generar un documento que se llama Universal Pass para eventualmente utilizarlo en caso que pidan algún tipo de identificación. Entonces, no es que hay que hacer solamente el Universal Pass, sino que hay que hacer una proyección de yo soy que, bueno, que la tenemos, digamos, entre comillas,
en stand-by hasta no llegar a la autodeterminación, porque después de que cada uno mañana actúe su autodeterminación, que vamos a sentir el conocimiento de la acción que hemos hecho, bueno, ahí vamos a llegar a otra fase donde vamos a poder empezar a estudiar este tipo de mecanismos, ¿no? Así que bueno, eso un poco para extender, ¿no? la cuestión, para ser claros. Ok, bárbaro. Y con respecto a, ¿va a haber un cuarto envío? ¿Estás estudiando para Sí, mandar? Va a haber un cuarto, un quinto, un sexto y... Bien. ¿Por qué? Porque después de esto, o sea, bueno, estuvimos hablando con también algunos grupos de administración internacional, porque Islandia agregó el documento que yo hice para viajar, lo agregó para anular, digamos, las medidas COVID de viaje. Y bueno, ellos lograron que todas las compañías aéreas que teóricamente iban a pedir ciertas medidas para viajar a Islandia, cancelaran todas las medidas a través de esto, ¿no? Después de 2 días declararon todas las compañías que no iban a aplicar ninguna medida COVID, ¿sí? Entonces, bueno, junto con el documento de NRI, estamos pensando de agregar el documento de libre movimiento y este documento para el viaje, ¿no? Que es una especie de affidavit. Bueno, va a ser una combinación entre affidavit y, contrato con aceptación de valor, como otros documentos que hicimos. Y bueno, y después de eso hay 3 documentos que son los documentos de la declaración del valor del yo soy de cada uno de nosotros. Y después de eso hay un documento que es el documento del remedy, porque nosotros nos declaramos responsables, nos declaramos libres, que podemos viajar por donde sea, y bueno, desde ahí nos declaramos que somos el valor, y siendo el valor podemos decirle al sistema que nos debe nos tiene una deuda incalculable con nosotros, que nunca va a poder pagar. Obviamente no esperamos que nos dé el remedy, pero Claro. Lo estamos poniendo en jaque desde el momento que nosotros somos el valor. Ellos sacaron una parte de nuestro valor para crear este bond que hicieron, y entonces le decimos, mira, por estos daños que vos hiciste me tendrías que pagar todo esto. Entonces esto también es importante porque la declaración de valor es lo que nos ayudaría a empezar a darnos cuenta que nosotros somos los que creamos todo. Claro, y así como nosotros creamos todo, seríamos los que tenemos que ponernos más a la obra y empezar a crear lo nuevo, simplemente. Exacto, ¿sí? exacto. Entonces todo esto son mecanismos para romper el hechizo, digamos, ¿no? Como decíamos. Entonces, bueno, ese sería el proceso que viene, ¿no? Lo que seguiría después de esto. Así que hay bastante camino todavía por desarrollar. Bien. Así que... Ok, perfecto. Mi pregunta va porque la primera vez que me comuniqué por vos por el tema del Zoom, te comenté que andaba con problemas con los abogados. Yo sinceramente estoy cansado y en este envío o en el próximo les voy a enviar a todos los jueces de la ciudad y voy a empezar a actuar como hombre vivo, porque realmente estoy cansado, no me sacan las cosas adelante y estoy trabado por eso, lamentablemente. Entonces la idea mía era, bueno, a través de, aunque sea un Universal Pass, tener, y bueno, todos los documentos, algo para presentar con solidez al juez, ¿no? Y decirle, bueno, mira, yo te doy, no sé, 48 horas para que me soluciones este problema. Yo vengo hace más de un año con problemas con los abogados. Claro, para que claro, resuelvan. sí. Sí, igual te digo que por ahí, para tu situación específica, por ahí puede ser que haya algún grupo ya que esté desarrollando, como el de Sebastián, por ejemplo, que están estudiando varias cosas. Por ahí, si te sumas al grupo de él, que lo veo que está justo al lado tuyo acá, en mi Zoom, así como está al lado tuyo, dije, bueno, energéticamente, y abajo está Mariana, así que están todos alrededor tuyo. Puede ser que vos tengas que sumarte a este grupo para que ellos estudien la temática, ¿no? Y así que, del otro lado, Seba, del otro. Ahí, ese está. Bien. Así bueno, que me pongo en contacto con ellos entonces. Sebastián y Mariana, sí. Bien. Perfecto. Así que yo creo que por ahí eso puede
puede ayudar. Puede marchar. Claro, Bien. y bueno, y ellos por ahí te aportan información y vos, digamos, se desarrolla, ¿no? La temática. Perfecto, Así, perfecto. bueno, gracias. Bien, otro cortito simplemente. El sistema permanentemente te está tirando propuestas, como la propuesta que se comentó de que quieren, por el tema de la, Farmacón. ¿Qué es lo que se tiene que hacer uno? ¿Quedar callado o manifestarse que está en desacuerdo con esa propuesta que está tirando? Bueno, ¿Cuál es, depende si digamos, tu manifestación te acarrea consecuencias. Yo siempre digo que, digamos, que siempre hay que evitar el choque, ¿no? Directo, ¿no? Hay que evitar el choque, a no ser que, o sea, obviamente nosotros estamos yendo al choque, estamos haciendo una declaración para empezar a poner los puntos, digamos así, estamos poniendo los puntos, ¿no? Si tu acción comporta un choque, por ahí a veces no es bueno porque puede, como digamos, uno está con 1000 cosas, ¿no? A veces puede consumir energía inútil en ir al choque. Entonces hay que ver. Por ejemplo, a mí también me mandan todo el tiempo documentos de Ipso Mori, Ipso Mori, ¿no? Ellos mueren acá en Inglaterra para que lo vacunen a los chicos. Pero, o sea, me dicen, estaría bueno que los chicos hagan esto y que los chicos hagan... Pero no es que me están obligando, o sea, yo no me voy a estar poniendo a perder el tiempo, a mandarle una affidavit, 1000 documentos, o sea, no. O sea, tengo 1000 otras cosas que hacer, no me pongo con eso. Bien. Obviamente, si se ponen duros, bueno, me voy a sumar a grupos que estén haciendo acciones y haremos acciones en conjunta, ¿no? Para tener más fuerza. Claro, exacto. Pero mientras, si realmente me comporta un consumo de energía que en este momento no, energía mental, física, tiempo y todo, que no tengo ahora en este momento para usar, no lo voy a hacer. Entonces esto en general como para todos, ¿no? Para que sepan medir la energía y no siempre ir al choque porque tenemos ahora la posibilidad de usar documentos y cosas. No hace falta. Siempre ir al choque, ¿no? O sea, si en este momento no está, obviamente está la cuestión filosófica, conceptual, de que están tratando de presionar para bajar la libertad, ¿ok? Claro. Pero nosotros también podemos tratar de despertar la mayor cantidad de gente posible para que esa gente no actúe, porque ellos no te obligan en realidad, te dicen, yo te aconsejo, me gustaría que, y después la gente paranoica y que está extremizada, ¿no? Actúa eso, que ellos sugieren, pero no lo obligan, lo sugieren, pero después ellos lo actúan como si fuera algo legal, ¿no? Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Nosotros tenemos que actuar sobre esa gente, más que sobre el sistema en sí, ¿no? O sea, tendremos que actuar más al que está al lado nuestro, ¿no? Y sí, yo desde que empezó esto, estoy 2 veces me vino la municipalidad a quererme cerrar. Yo tengo un negocio y sí, no, para nada. Me puse firme y no sabía lo de OPPT, simplemente con las leyes que supuestamente nos avalan, ¿no? Pero Claro. Exacto. Es una autodeterminación que ya viene de muchos años, ¿no? Exacto. Así que yo creo que digamos, entre comillas, ellos, si vos ves, ellos tratan de influenciar a transformar en soldaditos al que está en primera línea. Claro. ¿No? Entonces nosotros tenemos que ir ahí a actuar, casi. Tenemos que ir ahí a actuar, ¿no? O sea, lo más posible, ¿no? Así como consejo. Obviamente tenemos que estar en todas las direcciones, pero... Exacto. Pero sí, eso es bárbaro. Sí. Oscar se debe estar refiriendo a algo que está dando vuelta en las redes, que nos están pidiendo como colaboración, porque hay un diputado que... Claro, a eso me refiero. Un proyecto, claro. Un proyecto. Contalo vos, porque eso es gastar tiempo al pedo. Ok, listo entonces. Bárbaro. Gracias, bárbaro. Sí, yo no, o sea, no lo sé, pero bueno, lo digo como acción general. A los que me preguntaron a mí, yo les dije que en vez de hacer ese mail, mañana, cuando mandemos el envío, sumemos ese mail de ese diputado. Ok, buenísimo. Mandemos el envío a ese diputado. Chau. Exacto. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, sí, a mí ya me pasaron el mail, así que posiblemente lo agreguemos al listado. Bueno, si están todos de acuerdo. Perfecto. Buenísimo. Sí, agregalo que le mandamos directamente. Buenísimo. Mil gracias a todos.
Gracias. Gracias. Digamos que lo que ellos hacen es crear la ficción jurídica a partir del disponente que sería el ser vivo, ¿no? Y ellos se ponen como administradores, ¿sí? Entonces, lo que hizo OPPT fue, digamos, anular la capacidad legal del sistema de pretender posesión sobre todo esto. Podemos decir así, digamos, expliquémoslo de forma así como muy... Y lo que nosotros haríamos también, actuando, cada vez que cada uno de nosotros actúa, estaríamos nuevamente reforzando este embargo que fue hecho, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros estaría embargando a su vez el sistema cada vez que nosotros retomamos la acción de OPPT. Entonces, justamente el aviso público sería el envío que estaríamos haciendo, ¿sí? Entonces, lo que no hacemos es pedir que después haya una rectificación o nada de eso, porque en realidad, si ya está embargado, ya legalmente no tienen poder. O sea que ellos no, si pidiéramos a ellos que rectifiquen o que publiciten algo, en realidad estaríamos pidiéndole a ellos que hagan algo desde el hecho de que están embargados. Teóricamente, por ley no podrían hacerlo. No sé si me explico, ¿sí? Sería una contradicción pedirle a ellos que después publiciten eso. Entonces, como lo hacemos nosotros, somos nosotros los que damos publicidad al hecho de hacer la acción. Y bueno, la fase siguiente que estábamos pensando es de crear una sede donde poder poner cada uno público, una página donde poner público cada uno de los documentos individuales, ¿sí? Que estarían ahí a disposición y ahí serían, sí, públicos, ¿sí? Eso sería un poco la lógica, siempre para reforzar este mismo mecanismo, ¿no? Así que no sé si respondí, si es bastante claro, pero bueno, lo importante es que cada uno siga estudiando todos estos conceptos de base, ¿sí? Porque está todo ahí, está todo en la base, está todo en el primer hechizo, que está todo, ¿no? Y si cada uno lo logra entender bien claro adentro suyo, es ahí que logra romperlo, ¿sí? Después todo lo que hace como consecuencia tiene un efecto, ¿no? Quiero decir dos cosas, ¿no? Una, por un lado, hay que ser también realistas. ¿Qué quiero decir esto? Que puede ser que nosotros seamos los únicos en toda la escuela que sabemos esto y que todos los otros son oficialistas, como se decían, y que tienen toda esta paranoia de aplicar todo esto. Entonces, si estamos en esta situación, va a ser muy difícil hacer valer esto, ¿no? A nivel real. Entonces hay que considerar también la posibilidad de sacar el chico de la escuela, llevarlo, o sea, hacerlo por su cuenta, organizarse con otros padres que estén en la misma situación y hacer grupos de estudio privatistas, como sea, ¿no? O sea, hay que empezar a considerar todo eso, porque si no estaríamos siempre luchando, ¿no? Al final terminamos luchando contra el molino a viento, porque al final esta gente no quiere entender, no hay forma de hacerles entender, y bueno, si no logramos hacer reuniones, que los padres sepan, que nosotros expliquemos de una forma clara toda la cuestión del abanico de cuestiones que tienen que ver con esta fármaco experimental, toda la cuestión de las medidas que son, digamos, un primer paso hacia una dictadura. Todo esto, si no logramos hacer esta comunicación y que haya un cierto número de gente de nuestro lado en esa institución, bueno, hay que empezar a considerar la posibilidad de sacar al chico de la escuela, ¿no? O sea, y organizar lo nuevo, ¿sí? Eso, o sea, empecemos a amplificar, digamos, el rayo de acción, no solamente con una acción legal que vamos a lograr hacer todo, ¿no? Porque ellos lograron hacer esta acción legal, pero al mismo tiempo lograron que nosotros actuemos en el mundo real creyendo que esa creación que ellos hicieron legal tiene un valor. Entonces, hay una inercia, ¿no? que está sostenida por cierta gente que da valor a eso. Sigue dando valor. Entonces, esa es la complicación, ¿no?
Bueno, empiezo por la última, así me voy liberando. Keitos Gaia, él pertenece, digamos, y tengo un muy amigo mío que hizo, digamos, el proceso de Keitos Gaia, bueno, él y ella ahora aparentemente es hermafrodita. Bueno, su proceso es el proceso de la soberanía individual de antes, ¿no? Que comprendía también la eliminación, digamos, del propio nombre, el cambio de nombre, porque, bueno, porque era propiedad, copyright del sistema, entonces Claro. uno lo podía utilizar. Entonces, la verdad que no sé qué es lo que habrá dicho sobre OPPT, pero... Lo que plantea es que ni OPPT, o sea, como que aunque uno, o sea, utilice los papeles de OPPT y nombre a otros más, otras formas de soberanía más, lo que plantea es que aunque, o sea, si nosotros nos asociamos con esa ficción legal, con ese nombre, aunque sea una ficción legal y nosotros seamos los administradores, estaríamos cometiendo fraude porque ese nombre le corresponde, o sea, el dueño es la corona de Inglaterra. Eso es brevemente. ¿El dueño de qué? No entiendo. De ese nombre. Como que ese nombre está del nombre legal que nos inventa, o sea, del nombre legal de nuestra ficción jurídica. ¿Me expliqué bien? Bueno, digamos que él no estaría considerando... Eso es prácticamente él... Para él nunca existió PPT. Entonces se dice eso. Claro. O sea, es como si nunca hubiera existido, porque eso es lo mismo que él sostenía antes. O sea, no sé si dijo esto ahora, sabiendo lo de OPPT. Del 2016. 2016. Puede ser que él no haya sabido de la acción de OPPT. Claro. Porque justamente lo que te estoy diciendo es que, bueno, en Estados Unidos está, aparte creo que hay documentos donde dice que la corona es dueña de la ficción jurídica, ¿no? Que sería la corona de Inglaterra, ¿sí? En realidad nunca dice la corona de Inglaterra, solamente dice The Crown. No se sabe qué Crown, dice solamente la corona, ¿no? Eso, bueno, yo lo vi en ciertos documentos, pero no, ahora no, o sea, hace años, ¿no? O sea que puede ser que él no, o sea, no sé si él lo dijo referido a OPPT, pero dijo referido a OPPT esto, en 2016. De forma explícita en un video del 2016, sí. Bueno, entonces está confundido. O sea, simplemente, porque, claro, bueno, se puede confundir, no es que, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, mi amigo Cristiano, él hizo todo el recorrido de Keitos Gaia, él se cambió el nombre porque se llama Cristiano Rose y en realidad su verdadero nombre no lo sé, no, el nombre original, el nombre anterior no lo sé, así que yo lo conozco así. Y él, bueno, está ayudando el proceso de Canadá, bueno, de Inglaterra porque vive acá, y de Estados Unidos también. Y él me comentaba justamente que, bueno, que él en su momento había sabido, que había dejado un poco de lado la cuestión de PPT, pero bueno, siendo italiano, recuperó esa información, la estudió bien y la empezó a aplicar. Así que él está aplicando y, o sea... banalmente te diría que Keitos Gaia no estudió lo que comporta la cuestión de OPPT, simplemente eso, ¿no? Y él simplemente sigue en lo suyo, que está muy bien, y está bien, pero el problema es que era uno de los problemas que siempre acarreó, digamos, la soberanía individual, era que de alguna forma te transformase en una especie de eremita, ¿no? Porque estás, simplemente anulás todo. Y bueno, o sea, no tenés documentos, no tenés nada, no tenés absolutamente nada, no tenés forma de interactuar con el sistema. O sea, tendrías que, no sé, ser millonario, tener todos tus medios propios. Yo me acuerdo de una cuestión que tuvo que ir a Irlanda porque es de origen irlandés y su padre había fallecido y tenía que ir al funeral y no había forma de acceder a un avión, entonces le hicieron un documento provisorio para que él fuera. Al final... o sea,
¿no? Él digamos, le dijo, pero vos querés que yo cometa fraude utilizando el documento, que es una ficción jurídica, que en realidad es propiedad de la corona, de la cual yo no soy. Entonces le hicieron un documento provisorio con el nombre Gate of Gaia para que él pueda ir al funeral y volver de Estados Unidos a Irlanda, ¿no? Entonces, bueno, si uno tiene ganas de hacer eso, está muy bien. El problema es que, o sea, a nivel social, nosotros no, como la ficción jurídica es comúnmente aceptada y todo lo otro no, entonces terminamos aislándonos del mundo, ¿no? Ese es el problema. Y la ventaja de OPPT es que, habiendo anulado el poder legal del sistema, anuló la pretensión del sistema de declararse administrador o eventualmente dueño del copyright de la ficción jurídica. Y entonces, por ese motivo, como la ficción jurídica además es creada a partir de nosotros como hombre vivo, mujer viva, disponente, entonces podemos reclamar ser beneficiarios de la ficción jurídica porque legalmente el sistema está embargado y no tiene poder. No sé si me explico, claro. ¿Sí? Sí, entonces, claro. Bueno, él tendría que estudiar ese aspecto que probablemente no estudió. Y bueno, así que bueno, eso creo que es un poco para responder ahí. A ver, después, después que iba... La del código de 301 CC, 1301 y 1308. No, 103 y 308. 103 es, ¿no? No, pero hay uno que es el 301. Creo que es 300, creo después que lo cambiaron. ¿Dónde está? Bueno, el 308 es el que, digamos, entre comillas, sin perjuicio, donde uno, digamos, acepta contratos con reserva, podemos decir así, ¿no? O sea que si un contrato, yo firmo 1.308, digo, sí, yo estoy firmando, pero si después sé que hay una cláusula escondida que yo no sabía que esto me perjudica, entonces me tengo la reserva de no aceptar el contrato. Sería explicado algo así. El 1.103... ¿Es lo mismo que el 301-301? Creo porque había un código, por ejemplo, no, el 308 era el antiguo 207, me parece. Claro. Pero creo que me parece que lo puse en el Drive, el código UCC, o todavía no lo puse. No sé, yo estoy mareada porque ya me metí tantas veces. Bueno, voy a ponerlo para que lo estudiemos porque ahora en este momento exactamente para explicártelo no me lo acuerdo. Porque como yo también estuve estudiando varios códigos que tenemos que agregar, claro, y después te mareás. Está en el link de los libros, Ale. Hay un link está el código UCC. Sí, ¿En dónde? ¿Está ya en el Drive? Hay un link nuevo que se subieron un montón de libros y ahí está. Sí, no, pero yo lo había puesto en el Drive, me parece, pero no me acuerdo si lo puse o no. Yo creo que lo bajé de tu página, ¿eh? Yo lo bajé de tu página. Ok, entonces está ahí. A ver, acá. Creo que es... Ahí está, sí. Entonces está en el Drive y podés ir a buscarlo y vas a poder leer todos los códigos, felizmente, pero te digo que como yo estuve estudiando otros códigos para ciertas cosas, ahora no me logro acordar cuál es. No te querría decir que quede grabado que digo que es una cosa y que es otra. El 308 me lo acuerdo perfecto, que es el viejo 207, y eso me lo acuerdo bien, pero la pregunta es, si uno es autodeterminado, ¿qué significa ser autodeterminado? Que uno se tiene que representar a sí mismo, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ¿vos estarías representándote a vos misma adhiriendo a un documento de un tercero? No. Entonces, ¿estarías actuando como autodeterminada? Desde la intención sí, pero desde los hechos en lo que es la 3D, no. No, tampoco desde la intención, porque vos estás cediendo a otro. No sé si me explico. O sea,
Uno no puede. Sí, está bien. O sea, legalmente, energéticamente, vos no estás actuando como autodeterminado. Claro. Ok. Entonces, si uno quiere hacer una acción conjunta de autodeterminación, ¿cómo funciona? Lo explico así, ya se sabe cómo es, ¿no? Aprovecho que pusiste, ¿no? Y bueno, yo usé esta técnica un poco matemática, ¿no? De llevar al razonamiento más que darte una respuesta, ¿no? Pero, ¿cómo funciona? Yo tengo, por ejemplo, un problema, una acción mía personal. Necesito que los autodeterminados me apoyen. Entonces yo hago mi declaración y después, digamos, hago esta declaración y digo, ustedes, todos los autodeterminados de Argentina me pueden apoyar con esto. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que hacer esta denuncia. Entonces yo hago mi denuncia y entonces yo hago un cuerpo de mail donde expreso mi cuestión y entonces dejo que otro autodeterminado envíe mi documento y que a su vez diga que también es autodeterminado, o sea, que envíe su declaración de autodeterminación sosteniendo mi postura, ¿sí? Esa es una forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hago una denuncia X, ¿no? La hago yo, pongo mi nombre, yo soy responsable de eso, y después los otros autodeterminados también envían a la misma dirección, por ejemplo, mi denuncia diciendo que apoyan mi acción. Pero la acción la hago yo. Yo. No estoy en representación de otros autodeterminados. Yo hago la acción y después hay una serie de autodeterminados que dicen, sí, yo también apoyo la acción que él está haciendo desde su posición de autodeterminación. Esa es una forma, ¿sí? La otra forma es que yo hago un documento, claro, ¿sí? Es que yo hago un documento y después diga, quien quiere puede personalizar esta denuncia, ponerla como que la está haciendo uno. Entonces, por ejemplo, hay un cuerpo general y después está, como por ejemplo el affidavit, ¿no? Que es general, pero después cada uno personaliza el affidavit con su autógrafo y con sus datos, ¿sí? Entonces yo estaría tomando tu denuncia y la haría yo también. Entonces cada uno de nosotros haría su denuncia individualmente, claro, como autodeterminado. Esas son las dos formas de acción grupal desde autodeterminación por una acción, ¿no? No hay otra. O sea, yo no puedo decir yo soy autodeterminado, pero yo te represento a vos como autodeterminada. No, no se puede hacer. Porque estaría anulando la misma acción que yo estoy haciendo. Y estaría anulando tu autodeterminación. Porque si vos sos autodeterminada, nadie te puede representar. Nadie. ¿Me explico? Está bien. Entonces, perfecto, si uno quiere hacer una acción colectiva o hacer una acción en sostén de un autodeterminado, esas son las dos formas. O se toma la denuncia, la declaración, el affidavit, el contrato, lo que haya hecho, y se personaliza, y entonces la estoy haciendo yo mismo, y la estamos haciendo en conjunto, todos juntos, a uno, o la hace ese, y yo apoyo, declarándome también autodeterminado, diciendo que él hace su acción, pero yo, como autodeterminado, también estoy al lado de él, diciendo, sí, yo soy autodeterminado también. ¿Qué pasa? ¿Entendés? ¿Me explico? Pero él hace la acción. Yo estoy al lado. No me representa, claro, y yo lo represento a él. Solamente apoyo su acción. ¿Me explico? Eso es todo. Claro, tiene que quedar claro. Bien. ¿Sí? Así que es importante. Está muy buena la aclaración porque el que desee participar en eso, desde la autodeterminación, puede hacerlo perfectamente bien. O sea, no, el que quiere participar en eso tiene que agarrar su denuncia eventualmente, ¿no? Y personalizarla. Sí, o, si no, o como dijiste antes, usar la denuncia del otro y reenviarla desde mi o a ver si entendí bien. No sé. Sí, pero ojo. Usar la denuncia del otro y enviarla yo desde mi autodeterminación. Sí, pero el documento tiene que estar expresado de forma clara. Porque uno no puede declararse representante de autodeterminados. Entonces, si el documento está expresado de forma, digamos, errónea,
Entonces uno no puede adherir a una acción donde uno dice que es representante autodeterminado. Porque, o sea, es un axioma, el axioma de base ya está mal. ¿Me explico? Claro, entonces, yo no lo leí, pero entiendo lo que decís. La denuncia uno puede tomar, la denuncia a un hecho. La denuncia a un hecho hecha por otro, donde ese otro se declara que él está denunciando su cosa, y entonces yo mando su denuncia, que hecha por él, donde él denuncia, esta persona X denuncia, este alma X denuncia, y yo digo, yo sostengo esa denuncia con mi autodeterminación, pero el denunciante es él, no me representa a mí, ni yo lo represento a él. Nadie representa a nadie. Yo sostengo esa denuncia. Eso, pero la denuncia tiene que estar hecha de forma clara. ¿Sí? No puede estar hecha con un axioma que se anula a sí mismo. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el documento en sí tiene algunas falencias desde el punto de vista de jerarquías legales y mecanismos legales que, bueno, que habría que digamos que analizar bien, ¿no? Entonces, bueno, eso como advertencia. Entonces, cada uno, si quiere adherir, sabe que está adhiriendo como ficción jurídica, porque, pues, digamos, está contemplado la representancia de la ficción jurídica. No está contemplada la representancia del autodeterminado, porque el autodeterminado es autodeterminado. Él se autorrepresenta, él se autogestiona, él es responsable de forma ilimitada de él mismo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene que ser claro. Si no, estaríamos siempre repitiendo lo mismo de antes. Claro. ¿Sí? Entonces, no estaríamos autodeterminándonos. O sea, estaríamos creyendo de autodeterminados, pero en realidad estaríamos anulando nuestra misma autodeterminación, a su vez. Esto también hay que entenderlo, que uno, o sea, no puede usar la palabra autodeterminado así como, porque si uno está acostumbrado a usar la palabra, el nombre y apellido, ficción jurídica, así, bueno, pero ahora esto no es así, no es lo mismo, no es lo mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, esto comporta responsabilidad. Responsabilidad quiere decir conciencia de los actos, conciencia de los propios actos, y los actos tienen eventualmente una consecuencia, y esa consecuencia hay que medirla. Por eso el autodeterminado actúa en honor, o sea, expone lo que va a hacer, porque si eventualmente está por cometer un error, un daño, y no lo sabe, alguien le va a decir, ojo, porque esto puede causar esto. Entonces el autodeterminado dice, yo avisé, pero bueno, si puede pasar esto, entonces voy a modificar mi acción porque puede causar un daño. ¿Me explico? Eso es actuar en honor. No es decir, no, porque yo soy Dios y entonces yo decido así. Y no, o sea, actúo en honor, estoy avisando, me doy cuenta que mi accionar no había considerado eso, porque no soy omnipoderoso, omnitodo, que me doy cuenta de todo, puedo cometer un error, pero alguien me puede avisar, pero yo estoy a su vez en honor comunicando lo que voy a hacer. Y entonces, eso también es lo importante de entender, ¿no? De darse cuenta que no estamos haciendo el mismo jueguito de antes. O sea, la declaración de autodeterminación es declaración de máxima responsabilidad. Entonces hay que empezar a estudiar mucho más cada cosa que hacemos. No es, sí, me sumo a esto, me sumo al otro, me sumo al otro. No. O sea, ¿sí? Es otro proceso. Por eso también nosotros hicimos tanto esfuerzo. O sea, empezamos en mayo a exponer esto en Argentina y llegamos a agosto finalmente a hacer la autodeterminación. ¿Sí? Dividimos lo que sería el primer envío, porque esto es el primer envío que estaríamos haciendo ahora, lo dividimos en 3 para que cada uno tenga el tiempo de asimilar, tomar conciencia del proceso que está haciendo, encarnarlo, energizarlo, asimilarlo, comprenderlo, estudiarlo, o sea, profundizarlo, todo lo que haga falta para que cuando uno llega a esto es una acción con un cierto poder, porque sabemos lo que estamos haciendo, no estamos haciendo una firma, ya no estamos haciendo una firma, estamos haciendo un autógrafo, estamos poniendo nuestro sello, estamos declarando ser vivos, estamos declarando volver del mar, estamos declarando
ser responsable de todo, o sea, de todo lo que está pasando ahora, es culpa nuestra. Eso también estamos declarando. Estamos declarando que sabemos que fuimos nosotros los creadores del estado actual de las cosas. ¿Me explico? Entonces, es un paso muy grosso, no es cualquier cosa. Entonces, no es que adherimos a cualquier cosa así porque sí. Hay que tomarse tiempo de estudiar cada cosa de ahora en adelante, ¿sí? Y si queremos hacer una acción conjunta, bueno, hay que empezar a estudiarla, ¿sí? Si alguien hace una acción, quiere decir que quien hizo esa acción la estudió, es consciente de todo, logró llevar al máximo cualquier posibilidad de error, y entonces nosotros estaríamos en condiciones de apoyar esa acción, o estaremos en condiciones también de personalizar esa acción transformándola en una acción hecha por nosotros mismos. ¿Me explico? Claro. O sea, comporta un proceso mucho más grande que simplemente firmar un formulario, hacer una firma, decir adherir. No, adherir ya son palabras mayores para una autodeterminación. ¿Me explico? Entonces, importante que todos empiecen a tomar conciencia de qué estamos haciendo, ¿sí? Se terminó esa, digamos, administración, y cerrándose esa administración, los administradores no administran más, y no hay nadie que necesite administrar el trust. ¿Me explico? No hay necesidad de administrar porque ya fue administrado. No, explícamelo de nuevo, a ver, no entendí. Bueno, creamos un Life Trust, ¿sí? O fideicomiso en vida. Sí, un living trust se llama. Sí. Ponemos como disponente o como el fideicomitente todo lo que tenga la esencia eterna, todo lo que tenga, lo que haya recibido, ¿no? Y a nosotros, a yo soy el hombre vivo, mujer viva, como administrador y como beneficiario. Sí. Es que estuve estudiando un poco de las leyes de trust, ¿no? Sí. La mayoría de las cortes son probate courts, que son testamentarias. Sí. Es como la máxima ley, ¿no? La más alta. Sí, sí. Y si hiciéramos individualmente una acción así, podría tener como más carga legal, más fuerza. Bueno, mira, lo que se hace, lo que yo hago, por ejemplo, es hacer un living trust para proteger a los chicos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo a mis chicos los puse en un trust de Jersey y yo sería el disponente y ellos son los beneficiarios, yo sería el disponente y administrador, ¿no? De ese trust. Hasta la mayoría de edad de ellos, ¿sí? Pero lo que estaríamos haciendo, estaríamos apelando a, digamos, a las leyes del sistema, entre comillas, ¿sí? En cambio, lo que estamos haciendo ahora nosotros, lo que fue la acción de OPPT fue, digamos, anular la capacidad legal del sistema como ente legal y dejarnos a nosotros en la ley natural, o sea, sacarnos de eso, porque si no estaríamos siempre en el loop del mecanismo, digamos, de lo que es comúnmente reconocido. No sé si me explico, ¿no? En cambio, lo que nosotros tratamos de hacer con esto es aplicar la ley natural, o sea, nosotros estaríamos afuera de, digamos, de todo lo que embargaría al sistema, ¿sí? Estaríamos afuera, porque nos declararíamos eterna esencia. Ahora, bueno, les voy a decir otra cosa, que cuando el trust se cerró, digamos, se cerró la administración del trust, Heather hizo los documentos del yo. O sea, esto todavía no lo había contado, pero lo voy a aprovechar a contarlo ahora para que empiecen a entender un poco cómo es el mecanismo, digamos, ya de forma más profunda. El documento del yo, son 3 documentos que Heather hizo, donde ella se declaró digamos, el primer creador, ¿sí? Que no hubiera podido hacer, porque, como bueno, vos habrás estudiado, se pueden ser 2 de las 3 figuras del trust, ¿sí? Uno puede ser administrador y beneficiario, o disponente y administrador,
o administrador y beneficiario, pero no puede ser las tres, ¿sí? Si no, para eso hago una declaración de mí y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí sabemos que el trust, la administración del trust, no el trust en sí, pero la administración del trust se cerró porque Heather dejó de ser administradora, ¿sí? Y entonces pudo ser disponente haciendo los documentos del yo, donde ella se declara primer creador, Buda, Jesús, Krishna, Brahma, todo. Prácticamente se declara todos los dioses habidos y por haber, ¿sí? Y con los varios grupos, digamos, de gente avanzada que está estudiando esto, llegamos a la conclusión que, digamos, una vez que nosotros lleguemos al proceso del remedy, pasado el proceso del remedy, tendríamos que aplicar también los documentos del yo, donde cada uno de nosotros se declara también el primer creador, ¿sí? Ahí estaría, digamos, una fuerza todavía más contundente. Digamos, si quisiéramos hacer una acción como la que vos proponés, ¿no? Pero no sería un fideicomiso. No sería un fideicomiso. No, pero nosotros seríamos el disponente del fideicomiso. Seríamos pero no haríamos un fideicomiso como planteaba, ¿cómo es tu nombre? No, porque nosotros estamos yendo al estado preestatal y prejurídico. O sea, si nosotros vamos al fideicomiso, volvemos a ponernos en un estado, digamos, de legal, de fuente legal inferior, digamos así, ¿no? Porque hay una jerarquía. Lo que nosotros tratamos de hacer es salir de eso. Tenemos que salir de todo ese mecanismo. Y para hacer eso tenemos que ponernos bajo ley natural, ¿sí? Pero como a su vez la eterna esencia es también una gota, digamos, del océano Dios, del océano primer creador, como uno lo quiera llamar, entonces, desde el momento que hicimos todo el proceso de conciencia del yo soy, que sería la voluntad de la palabra, la declaración de, digamos, de depósito de valor, de generador de valor, de responsabilidad ilimitada, ¿no? Todo este proceso que es muy profundo, no es cualquier cosa como estábamos diciendo ahora, digamos, estaríamos en condiciones de recuperar esa conexión con el todo, donde podríamos decir, bueno, yo soy el primer creador, soy digamos, el disponente de todo. Entonces reforzaríamos doblemente el hecho de estar fuera del estado jurídico y estatal. Estaríamos de nuevo en un estado preestatal y prejurídico, porque todo derivaría de nosotros, sea como eterna esencia, sea como primer creador. No sé si me menos explico. Nosotros. Sí. ¿Menos nosotros quién? ¿Tu cuerpo? Claro, menos nosotros. Es que el hecho de existir significa que algo debe habernos creado. Bueno, claro, nosotros mismos nos creamos. Somos parte del todo. Somos parte de todo, pero al mismo tiempo somos el creador. Somos el creador de nosotros mismos. O sea, el cuerpo, cuando vos entras en tu cuerpo, vos creas tu cuerpo. No es el cuerpo que se crea así. O sea, tu eterna esencia crea tu cuerpo. Así como es hoy, ahora, lo creaste vos en el momento en que entraste, ¿sí? Porque nosotros creamos nuestro vehículo para poder actuar en el mundo en función de de lo que nosotros vinimos a experimentar, ¿no? Y de la capacidad expresiva que queremos desarrollar. Si no, no lo crearíamos nosotros, ¿no? Entonces nosotros somos también el primer creador, ¿sí? Claro, intrínsecamente. Estamos hablando de esta encarnación, estamos hablando de esto. Esta encarnación, pero también de todo lo que existe. Desde más allá fuimos nosotros a crear todo también. O sea, todo lo que está en este momento presente, fuimos nosotros a hacerlo, ¿sí? Nosotros como uno, nosotros como cada uno de nosotros, pero que en realidad como una unidad más allá, ¿sí? Digamos, en el estadio, digamos, de Dios, o sea, una gota del mar puede decir que es el mar, ¿sí? Un fractal, sí. Exacto. O sea que si nos volvemos a conectar con ese fractal, en ese momento fuimos nosotros el creador de todo lo que está presente en este universo, digamos así, ¿no? Hay algo que puede hacer confundir a algunos. Quizás no, pero quizás puede confundir a algunos. Que es en el momento en el que nos vamos a declarar el primer creador. Creo que es indispensable y fundamental
ver esa diferencia, que parte de la creación es la ideología de que si de todos creamos uno, eso es algo que no se puede. O sea, de uno somos todos, de uno somos todos. De todos no somos uno nuevo, porque ya estamos acá. Claro. Volveríamos al uno, digamos, volveríamos al uno, ¿no? Considerando claro. que existe el tiempo, que en realidad no existe, pero para nosotros en este momento existe, ¿sí? Claro. Tal cual. Entonces, pero bueno, eso sería el no-ses, en realidad, ¿no? El no-ses en la expresión, ¿no? En el 3D, ¿sí? Sería la expresión del no-ses, el entendimiento de que, digamos, descendemos todos del uno y que cada uno de nosotros una vez fuimos uno. Todos juntos en ese momento fuimos uno, pero bueno, ahora de alguna forma para conectarnos con lo del ego, también necesitábamos un ego, o sea, no es que el ego tiene que ser completamente anulado, tiene que ser, tiene que tener su posición, la posición correcta, el estado correcto, ¿no? No tiene que dominar todo, pero tiene que estar, porque si no, no lograríamos esa división que nos permite tener esa, digamos, esa separación para poder ser, digamos, separados y poder actuar en la 3D, ¿no? En este plano. Necesitamos esa división, entonces necesitamos un cierto ego, ¿sí? El problema es cuando el ego controla todo, ¿no? Cuando está equilibrado, pero si el ego está equilibrado, tiene que existir, ¿sí? Eso también un poco una cuestión del New Age de anular el ego y todo eso que también fue filtrado, entre comillas, ¿no? Pero, o sea, un ego tiene que existir, porque en el momento que ya no existe ese ego, quiere decir que ya podemos irnos y ya podemos volver a unirnos con el todo, ¿no? Entonces no hace falta que estemos acá, si anulamos el ego, o sea, aceptamos entrar acá creando un ego para poder dividirnos de los demás, ¿no? Si no, o sea que, bueno, tendríamos que coexistir esa percepción de ser uno con esa percepción de ser también uno mismo, ¿no? Y creo que, bueno, ese proceso de entendimiento también va a llegar en su momento y, bueno, si se da que tenemos que llegar a hacer estos documentos del yo, entonces todos vamos a haber ya recorrido un largo trecho para entender también todo este proceso, ¿no? Y que comporta llegar al documento del yo. O sea, no va a ser mañana. Mañana solamente el yo soy. Que ya mucho. Así que, sí, lo explico para que quede claro bien para todos. O sea, el primer envío enviamos Military Order y no-ses, ¿sí? En ese envío, como había 150 direcciones de email, fraccionamos esas direcciones en 3 partes, porque si no, arriesgamos que no las enviaba, la mail en sí, ¿sí? Entonces fraccionamos esos 150 en 3 mail de 50, ¿sí? Después, eso lo volvimos a repetir agregando el affidavit. Y después lo volveremos a repetir mañana agregando el no-ses. El yo soy, perdón. Entonces son 3. Mañana enviamos 3. No, mañana es los grupos de direcciones son 3 grupos de direcciones, pero le tenés que mandar a los 3. Ah, bueno, son 4 grupos de direcciones y tenés que mandarlo a todos, ¿sí? Lo que yo no sé es si a vos te conviene en este momento hacer el envío completo de Military Order, no-ses, affidavit y yo soy. O sea, si vos sentís que asimilaste toda esta información y la tenés bien, digamos, compenetrada, entonces, y si no, simplemente hacer el envío que vos sientas que ya tenés bien comprendido. Por ejemplo, lo que era el primer envío, Military Order, y no-ses, si vos sentís que eso ya lo tenés bien asimilado, bueno, envía eso mañana. Bueno, el tema es que hasta el Military Order tengo que, o sea, estoy estudiando. Yo lo que estaba pensando es en enviar todo lo del tercer envío, pero porque justamente esta es la cosa. La cosa es que no enviamos cosas así porque sí.
Nosotros enviamos nuestra energía, estamos enviando una expresión nuestra, estamos enviando algo que nosotros estamos, es como si enviáramos una parte nuestra casi, ¿sí? Entonces, para hacer eso tenemos que haber bien comprendido, aparte porque estamos enviando una declaración desde nuestro ser más profundo, quiénes somos, ¿sí? Entonces, para hacer esto, lo mejor es haber asimilado todo esto, y justamente por eso dividimos estos envíos de esta forma, para que los primeros 2 envíos son envíos que uno no tiene que personalizar, que son, digamos, el Military Order, que ya tiene valor legal, digamos, poder legal, ¿sí? Y el no sé, que es una declaración, pero que no está personalizada, ¿sí? Es una declaración donde nosotros nos declaramos de alguna forma que estamos unidos, como estamos diciendo ahora, ¿no? Pero de forma un poco más leve, que estamos todos juntos en la misma dirección, y bueno, es como un comienzo de todo esto, ¿sí? Entonces, esto sería. Después se agrega la affidavit, donde ya estamos personalizando, donde estamos poniendo nuestros datos, donde estamos poniendo nuestro autógrafo, donde estamos poniendo nuestro sello, ¿sí? Estamos dándole la energía de nuestro ser, y estamos haciendo que eso llegue físicamente a un lugar donde por ahí nosotros físicamente no podemos acceder, pero parte de nosotros, que es esta declaración, esta affidavit, va a llegar, ¿sí? Entonces, esto estaremos haciendo. Para hacer esto hay que tenerlo bien asimilado que estamos enviando, ¿sí? Entonces, te podés simplemente tomar el tiempo de asimilar esto y llegar a sentirlo bien dentro tuyo, que cuando es el momento de hacerlo y enviarlo. No cambia nada si espera 2 días, o sea, empápate más, lo puede enviar el 3 de septiembre, el 5 de septiembre, es igual, no cambia. La fecha es para unir y sumar la energía, pero es mejor que tú te quedes preparada de verdad. El hecho que está diciendo estoy estudiando significa que está asimilando estos documentos. Entonces, en amor, un consejo, espera una semana más o menos, no cambia nada. Cambia la energía que puede poner adentro este envío. Y mi consejo es lo de una semanita más de enfoque bien hecho, puede darte una claridad maravillosa. Y esto cambia mucho al final. Entonces hago el tercer envío directamente la semana que viene, cuando tenga más en claro toda esta documentación, y no hago el primer y segundo envío, porque te gusta, ¿verdad? Sí, digamos, o si no, podés hacer lo que corresponde al primer envío, ¿no? Sí. Mañana. Si vos ya sentís asimilado el Military Order y el no sé, hacés lo que sería el primer envío, pero lo hacés mañana. Y después te ocupás de estudiar el affidavit y haces el segundo envío por tu cuenta en otro momento. Y después estudias el no sé y haces el tercer envío, agregando el no sé también siempre por tu cuenta, ¿sí? Pero siempre con un proceso de asimilación real, profunda, ¿no? Y aparte preguntándole las dudas en los grupos, que como dice Josefina, que van a estar ahí a disposición para todo lo que necesite. Bueno. Y no te preocupes de haber llegado tarde, porque nadie llega tarde. No hay tiempo. Ya está. O sea, siempre van a mandar 4 mails, porque pregunto, como son 4 grupos. No sabemos. Bueno, por ahora son 4 grupos. Por ahora se mandan 4 mails. 4 grupos de mails, sí, 4 grupos de mails. Sí. Pero ahora dividida en 3 partes, ¿sí? Así, Military Order en 3 secciones de documentos, ¿sí? Sí, la dirección de mail son 4 grupos de destinatarios. Sí, estas son las mails de destinatarios que tenemos seleccionadas ahora, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo iría cerrando. Gracias. Perdón por quién quedó. Bueno, fue intenso hoy. Mañana todavía lo va a hacer más. Así que, bueno, ya hoy es mañana acá para mí. Así que, bueno. Gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias. Fuerza. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz envío mañana. Salud para mañana. Salud. Gracias. Un abrazo de luz. Gracias.